gente va a creer que yo estoy ciego, pero no es el caso, ¿eh? Estos son para fijar la vista. Creo que hoy nos vamos sin espejuelos. Probar el audio. 1, 2, 3, 1, 2, 3 probando. De vuelta a YouTube, 250 años después. ¿Qué vuelta, familia? Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos después de esta pausa que me he tomado para integrarme acá en los Estados Unidos. He estado bastante tiempo sin subir videos, vamos a decir que sustanciales. Han habido huecos en la historia que aún no lleno para ustedes. Comienza la serie de mi viaje, de mis aventuras en Guyana. Un país de Sudamérica, un país con una pobreza extrema, un país muy interesante que fue colonia británica, algo muy contrastado para mí que vengo de Cuba, que fue una colonia española. Por tanto, son culturas, maneras de construir, maneras de vivir, maneras de hablar tan diferentes. Es el único país dentro de Sudamérica, dentro del continente, que se habla inglés. Es el país que tenemos que ir los cubanos como yo, que fuimos reclamados a la entrevista allá en Guyana. El video de hoy va un poquito de eso. Te voy a contar cómo fue llegar, cómo es un Airbnb, te voy a enseñar cómo fue el hospital, donde creo que es un blog bastante personal, ¿eh? El proceso de que te revisan, tengo que vacunarme, bueno, me vacuné, van a ver todos esos procesos, a la misma vez van a ver la ciudad. Esto es un video que va a representar una introducción. El video siguiente va a ser un video completamente histórico, que fui a todos los lugares icónicos de Guyana. Va a ser muy interesante, pero bueno, como dice la lógica, se empieza por el principio. Y el principio fue en el aeropuerto de La Habana. Era un viaje, era mi primer viaje fuera de Cuba y realmente fue muy emocionante. Fue un viaje de descubrimiento. Fue un viaje que para todo el mundo yo me estaba haciendo el serio, el que lo tenía todo controlado, pero tenía en mí un poquito de nervio. Ese nervio de primera vez fuera de Cuba, primera vez que me enfrento a un país totalmente en inglés, aunque ya yo hablaba la lengua. Primera vez que rompía la barrera, el muro de agua que nos tiene presos los cubanos. Hay veces que cuando tienes miedo a algo, cuando tienes un poco de temor, cuando tienes alguna duda, hay veces que cuando te carcome la incertidumbre y no ves lo que viene, cuando no estás en control, el ser humano tiende a tener miedo, pero en ese momento simplemente lánzate. Me monté en el avión, estuve en el aeropuerto un montón de horas esperando, una cola impresionante. Cuba, el país de las colas, me despidió esa vez con una de las colas más grandes que he visto en mi vida. Estuve, no sé, 5 horas en una cola porque además el vuelo estaba atrasado. Tomamos el avión, yo traté de filmar, me puse la GoPro por aquí escondido, eso no se puede hacer en el aeropuerto. Pero yo lo hice, me hice el loco, grabé un poquito de esto, grabé un poquito de lo otro. Fue una aventura. Solamente salir de Cuba en sí fue una aventura, pero la verdadera aventura comenzó cuando aterricé en el aeropuerto de Guyana. Un aeropuerto en que ya empecé a ver todo diferente. La tecnología, la gente, y estamos hablando de un país del tercer mundo con una pobreza extrema, pero sin embargo ya se veía con luces, se veía con lujos, se veía con tecnología, se veía con carros más modernos. Era otra historia que la isla que yo dejaba atrás de Almendrones, que la isla de muros y baches destruidos. Y nada, tomé un taxi, me dirigí al Airbnb, empecé a calentar los motores de mi habla inglesa, tomé un taxi para ir hasta el Airbnb donde me iba a hospedar durante 3 semanas, muchísimo tiempo, porque tienes que ir a la entrevista, tienes que esperar la respuesta, tienes que ir tiempo antes de la entrevista porque has de hacerte exámenes médicos. Es un descaro, como dicen los cubanos, porque yo tengo puestas muchas vacunas, la fiebre amarilla, tétano, y cuando llegas ahí te dicen, no me importa, ellos sabrán, tienes que volvértelo a poner y tienes que pagarlos. Pero bueno, creo que la primera experiencia visual fue cuando salí en ese taxi del aeropuerto hasta mi Airbnb. En ese tramo empecé a ver cosas tan diferentes, la arquitectura, los lugares, muchos lugares de madera, los carros, los paisajes, los animales. O sea, estamos en Sudamérica, estaba en Sudamérica, ya no estaba en el Caribe, y todo era diferente, la flora, la fauna, la gente, el idioma, los carros. En Guyana se maneja por la derecha. En Cuba es el estilo americano o español, porque somos colonia española, que se maneja por la izquierda. De hecho, mi primer enredo fue cuando yo quería subir por un lado al carro y me dijeron, no, es por el otro. Una cosa que me tiene loco definitivamente es que siempre voy a buscar la puerta de la izquierda, pero acá es por la derecha donde te montas. Que ya
verás en todos los videos como me equivoco una y otra vez. Me fui de Guyana y nunca me adapté a, en vez de entrar por aquí, a sentarme, a entrar por aquí, a donde ahora es el asiento del pasajero, que antes era del conductor. Y nada, llegué al Airbnb, como estás viendo acá en el video. Era un Airbnb muy modesto, era como un pequeño apartamento. No sé, me daba la impresión de que estaba como en un apartamento en Guaynabo, ¿no? Para los que conocen Guaynabo, la zona de playa allá de La Habana del Este. Me daba la impresión de estar inclusive en las palmeras y todo, porque está cerca del mar. Esa zona, cerca del malecón, ya lo verán en el video que viene. El malecón de Guyana. Un Airbnb muy modesto, ni siquiera tenía aire acondicionado, pero era muy económico. Encajaba con mi perfil y yo no voy a estar haciéndome el fino. La idea era resolver, estar. Tenía televisión, tenía internet, todo lo que en Cuba. ¡Wow! Ahí había internet. Estaba bien, estaba muy bien. Estás viendo las tomas. Guyana, la ciudad de los mosquitos. Muchísimos, muchísimos mosquitos. Porque por estar en Sudamérica, por tener tanta fauna, por tener tanta hierba, tanto verde, por tener tanto verde, tanta naturaleza, pero además el sistema, que es algo muy peculiar, en el video siguiente te voy a enseñar bien eso. El sistema de desagüe generalmente, no de alcantarillado, de desagüe, por donde van las zanjas del agua. En Guyana llueve muchísimo. Ese sistema de desagüe es zanjas en la acera, zanjas fuera de la casa, que por ahí corre el agua de las lluvias, etcétera, etcétera. Y eso tiene tendencia a generar más mosquitos. Y entonces en la habitación, como viste, había un mosquitero. Yo me ponía 2 ventiladores mosquiteros. No me picó ningún mosquito que me hiciera un daño de una enfermedad de estas tropicales ni nada de eso. Salí ileso, por suerte. Y nada, así comenzaba mi aventura en la Guyana. De ahí me preparé, me asenté, saqué mi ropa, empecé a estudiar un poco con los mapas. Tenía un taxi de un amigo que no era un amigo, se hizo un amigo paulatinamente en el video. Toda esa aventura a la amistad con ese colega venezolano, que teníamos la empatía del idioma. Él se dedica a mover cubanos, a estar en este ambiente de los cubanos a la embajada, los cubanos a los hospitales estos que te hacen los exámenes. Salí con él a mi primera cita en el médico, el hospital San José, ¿cómo es? El hospital Mercy, vamos a dejarlo ahí, el hospital Mercy. Fue muy interesante. Ahí me encontré con una amiga que también se hizo amiga paulatinamente, que me seguía del canal, y fue muy casual y me ayudó muchísimo a la hora de tener, vamos a decir, que mayor conexión interna y no demorarme tanto. Eso es lo bueno de tener una comunidad, que la comunidad, cuando menos te lo esperas, retribuye y está ahí para ti. Y eso es como tener un ejército de amigos. Me hicieron un montón de exámenes, me sacaron sangre, me pusieron todas las vacunas, la tétano, la leptospirosis, la madre de los tomates, 400 pinchazos. Y tenía que venir un día X de nuevo a recoger. Tenía que ir un día X de nuevo a recoger los resultados, aunque yo sabía que estaba bien, porque ya venía de Cuba revisado. Mi mamá es doctora, como ustedes saben. Recogí mi brazo adolorido, lleno de pinchazos, y me fui a la casa. Y todos los días, en el medio de volver a ir a recoger los resultados, antes de la entrevista, para ver si me decían sí o no, evidentemente me dijeron que sí, estoy aquí. Todos esos días los usé para ir grabándote videos de todos los lugares más icónicos, el juzgado, los lugares históricos, los museos. Grabé un video del mercado más peligroso de Sudamérica, así lo llaman ellos. Me colé ahí y pasó de todo, pero bueno, ese video viene en otro capítulo de la serie de Guyana. Y tú puedes creer que en mi segunda noche en Guyana, que yo acababa de salir de Cuba, que yo estaba disfrutando un internet que era... yo decía, no puede ser. Yo subía las cosas que yo decía... Yo pensaba que las historias de Instagram tenían problemas hasta que llegué a un país con internet y yo hacía así: hola familia, qué vuelta. Y se iba la historia. Se fue la luz. Ay, compadre, creo que me traje a Cuba conmigo. Se acaba de ir la luz acá en Guyana. Nunca pensé que en mi primer viaje fuera de Cuba también se fuera la luz. Qué clase de locura. Y nada, acá estamos, apagón. Espero que venga pronto. Increíble, era como que traje los apagones conmigo. Me metí como 8 horas sin luz. Parece que hubo un problema eléctrico en la zona. También había muchas lluvias en esos días. Fue una locura, toda la noche sin luz. No sé, me lo llevé de Cuba para allá los apagones. Fue una experiencia para que no me olvidara
de esas cosas, pero bueno, como dicen los cubanos, y déjame decirlo lo más delicado posible para que YouTube no se ofenda, eso no es viento que rompa calzoncillos. Ya me entenderán lo que digo por viento. Esa es una frase muy cubana. Pasó la noche, me eché aire con no sé qué, tenía una velita y no pasó nada. Seguí haciendo videos, seguí moviéndome por la ciudad, conociendo. Si estaba ahí tenía que documentar para ustedes todo. Y me tocó el momento de ir a recoger mis resultados. Volví. Siempre tienes el miedo de que te salga algo que tú no sabes. Recogí este video es como un story time, ¿eh? Ahora que lo pienso, al principio no te lo presenté así, pero es como un story time de todo lo que hice. En grandes rasgos, porque los detalles vienen en otros videos. Recogí mis resultados, sano, muy sano. Ni lloviendo se va el calor en este país. Nada, misión cumplida. Ya tenemos nuestros papeles de resultados médicos. Esto era una fase muy importante a la razón verdadera por la que estamos acá, ¿no? A la razón, no hay por dónde me puedo poner. I like the way you do yourself. Yes. Y estaba listo para mi entrevista, estaba listo para el día de la entrevista. Como te das cuenta, tengo tomas de todo, de cuando estaba en el taxi, cuando fui al hospital, tengo tomas de todos los lugares de que pude visitar, a conocerlos, lugares súper interesantes, pero no tengo tomas de cuando fui a la embajada a hacer la entrevista para ver si me aceptaban para venir a los Estados Unidos de América, porque no se puede llevar teléfono. Yo estaba solo en ese país, 100% solo. Solamente me había hecho de este colega venezolano y una regla es que no podías ir con teléfono. Así que te lo cuento. Te lo cuento desde mi punto de vista, cómo fue estar dentro de la embajada de Estados Unidos, y fue algo emocionante e entristecedor. Fue algo complicado porque estábamos en una sala, es como, ubícate, como esto que está acá, pero que tenga sillas, todos sillas, y hay mucha gente sentada uno al lado del otro, cada uno con su propio problema, con su propia historia, con su propio miedo, con su propia esperanza. Al lado mío había una gente que le dijeron que no y empezó a llorar. Al otro lado había una gente practicando lo que tenía que decir. Eso fue súper curioso. Había una muchacha al lado mío diciendo, no, fulano de tal, no, o sea, repitiendo una y otra vez para no equivocarse. Había niños. Me sentí un poco triste viendo cómo estaban tantos cubanos con tanta emoción, con tantas ganas de salir de Cuba, ¿no? Yo también estaba en eso. Es emocionante, es triste. Y cuando digo emocionante no es de ¡oh, qué felicidad! Sino de que te crea emociones en ti. Ver cómo es tan trascendental lograr que te digan que sí en un lugar como ese. Es tan trascendental en la vida de un cubano de la actualidad poder irse de Cuba. Y yo podía oler los nervios. Yo podía oler el miedo. Yo podía oler las esperanzas. Evidentemente me dijeron que sí. En esa embajada la gente muy muy educado. No puedo quejarme, pero en nada. Y me fui a la casa. Y lo primero que hice, por supuesto, fue correr a llamar por video a mi familia, a mi mamá, y decirle, lo logré. Ya tú sabes, ¿no? La emoción, los gritos, ¡guau! Porque es algo, tristemente, que te cambia la vida. Soltar toda esa energía reprimida del miedo de si te dicen que sí o si no, porque hasta el último segundo, hasta ese sí, tú tienes miedo de que te digan que no. Metimos tripartita, cuatripartita entre toda la familia, gritos, emoción, nostalgia, porque yo sabía que estaba celebrando el hecho de separarme de mi familia hasta que yo pueda traerlos conmigo. Fue algo muy extraño. Todo en Guyana fue muy extraño para mí, muy nuevo. Todo fueron paisajes, flora, fauna, experiencias, cambios, países, gentes, comidas. Probé Pizza Hut allá en Guyana y estaba horrible. Porque parece ser, ya me han explicado acá, que allá hacen las pizzas de una manera diferente, en concordancia con la cultura culinaria de ese país. A mí no me gustó, aquí sí me gustó. Aunque ya te diste cuenta que estoy tomando juguito verde. Hay que estar sano. Pero bueno, si yo nunca había probado nada más que pizza cubana y las pizzas de la Michin Tan del barrio chino, yo tenía que probarlo porque barrigón pero contento. Y es mejor barriga grande que cuerpo y no sé qué dicho estoy inventando. Y nada, solamente me quedaba, como parte de todos los trámites necesarios para venir a los Estados Unidos de América, ponerme la vacuna del COVID. Había que ir a un lugar un poco lejos, que casualmente
estaba enfrente de uno de los lugares históricos de Guyana, que ya verán en el video que viene, en la parte de la estatua de 1823. Ahí estaba todo como una especie de hospital de campaña donde tú ibas, te ponían la vacuna, me pusieron la Johnson, que de hecho, no tengo el papel por aquí, se llamaba la Janssen. Yo después decía, me habrán puesto la que es, pero es que en su dialecto pusieron Janssen, pero era la Johnson. Porque me tenía que vacunar a pesar de haber tenido puesta como 850 vacunas que te ponen en Cuba, porque no es válida y sin ella no podía entrar a los Estados Unidos de América. Me puse mi vacuna, de nuevo me pincharon. Este fue el viaje de los descubrimientos, las tristezas y los pinchazos. Si escribir un libro se llamara así. Y nada, esa fue mi aventura a grandes rasgos de por qué estaba en Guyana, de mi cometido, de lo que tenía que hacer en Guyana. Fue increíble, fue rompedor de límites, fue único, fue especial, fue el principio del resto de mi vida. Luego regresé a Cuba, luego estuve porque quería estar con mi familia, estuve hasta mi cumpleaños en Cuba. Tenía que hacer muchas cosas, quería ir a Baracoa, quería ir hasta el oriente cubano, tenía muchos objetivos en videos que están ahí grabados en la computadora para luego acá, hasta que pudiera un día volver a Cuba, tener contenido para subirles al menos 1 o 2 videos de Cuba, más todo lo que voy a grabar de este lado del mundo. Ya de hecho he grabado como 4 o 5 videos de Estados Unidos que no se los he subido porque ya basta de romper con las cosas lógicas. Tenía que subirles lo que pasó en Guyana y luego empezar a subir un video de Estados Unidos, un video de Cuba, pero actualizarme porque estoy en el pasado. Van a haber videos donde estoy completamente diferente. De hecho, no es por nada, pero he bajado un poco de peso. Yo estaba un poco... A ver, sigo un poco. Yo estaba un poco más obeso en Cuba. Ahora estoy luchando con los juguitos verdes, los ejercicios, las cosas. Y eso es lo que van a estar viendo. De hecho, van a estar viendo probablemente hasta mayo del año que viene videos que son de mayo, abril, septiembre, octubre de este año. Pero vienen cosas muy interesantes. Ahora, el video siguiente probablemente lo tenga que dividir en 2. Es el tour por los lugares más interesantes de Guyana, porque son muchísimos. Le di una patada, no sé qué. Son muchísimos lugares muy interesantes. Entonces, tal vez para no hacerte un video de 50 minutos, te hago 2. Ya veré cómo lo reparto. Luego viene un video muy emocionante entrando al mercado más peligroso y pasaron cosas que yo te lo juro que yo que vengo de Cuba, de la caliente, como se dice, cuando yo vi gente con ametralladoras, que me decían, ¿qué tú haces? Yo dije, wow, se acabaron los vlogs. Y eso que te vas a dar cuenta por la calidad. Verás que esta toma se ve bien, pero las tomas de Guyana no se ven tan bien. Ninguna. ¿Por qué? Porque lo hice con el teléfono y una pequeña GoPro. ¿Dónde está la GoPro? Bueno, lo hice con el teléfono, la GoPro. Normalmente yo ando en los vlogs con la cámara. Pero no fue el caso porque yo dije voy a ir lo más ligero, lo más invisible posible, y así todo pasaron cosas. Y ya las verás muy pronto porque ya retomamos la vida en el canal. He estado subiendo shorts, subí el video de Habana que yo pensé que iba a tener un poco más de apoyo. Yo soy tan sincero como tan cero. Pero bueno, era un proyecto que llevaba mucho tiempo creando porque es una canción original. Si no has visto el video de Habana mía, aquí está el link, velo. Es un video, una canción escrita por mí, basada en mis poemas, musicalizada por Eli Álvarez con su voz maravillosa, esta voz femenina, pero con mucha poesía, con mucha melodía y con tomas de La Habana crudas, lo que se ve. Salí con mi cámara sin nada a buscar. Es una mezcla entre street photography, video musical. Es un video muy bonito, te lo recomiendo. Y te recomiendo que te suscribas si no estás suscrito. Dale like a este video, coméntalo, interactúa para que YouTube vuelva a activar, porque llevo tanto tiempo sin subir nada que probablemente YouTube ha apagado un poco el alcance del canal, porque en el video que viene la serie turística, viajera, travel de Guyana, y vas a conocer lugares muy interesantes, iglesias, lugares de ley, museos, mercados, agromercados, pero una cosa increíble. Estoy hablando de cuadras y cuadras de mercados, tipo un agro de Cuba, la gente en la calle, indios, árabes, guyaneses, venezolanos, todos mezclados ahí. Hay una parte que me meto en un mercado y me ponen un loro así, este tamaño aquí en el hombro. Yo me dije, este tipo me va a picar. Una locura. Todo eso viene en esos videos. Y nada, este fue mi resumen, mi vuelta a YouTube. Estoy acá en la casa editando, pero quería hablar contigo, quería que me vieras la jeta. Quería que me vieras la cara.
y supieras que no voy a dejar YouTube. Alguna gente ha tenido miedo. Se me va a hacer el video este más largo. Nada, estoy activo. Oye, estoy activo. Seguiré activo. Porque YouTube es lo que me hace feliz. Sabes que hago muchos más trabajos. Soy realizador, hago bodas, videos musicales, documentales. Pero YouTube es lo que me llena. Y venimos a este mundo a ser felices. Y si no hacemos lo que nos hace feliz, ¿para qué estamos en este mundo? Nada, familia. Hasta el próximo video. Guyana. Hasta la próxima aventura en la Guyana Esequiba. Ya verán ya por qué digo esto. Chao, chao. Dale a vivir tu vida. Y sal de YouTube. Que las redes sociales, casi todo es mentira. Vamos, papi, apágate.